Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El líder de facto de Siria hizo su gran debut en la Asamblea General de la ONU casi un año después de haber derrocado al expresidente Bashar al-Assad. Hoy también fue el turno de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky instó a presionar a Rusia para poner fin a la guerra. La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde a la propuesta del presidente Daniel Noboa de convocar una consulta popular para instalar una asamblea constituyente. La decisión se dio tras un fin de semana de tensiones entre el alto tribunal y el mandatario, quien busca sacar adelante sus reformas. El Senado de Brasil tumbó el proyecto que buscaba ampliar la inmunidad para los legisladores y que la investigación contra diputados y senadores se diera solamente con previa autorización del Congreso, una iniciativa que desató numerosas protestas en el país. Vamos a iniciar en Nueva York con la segunda jornada de discursos en la Asamblea General de la ONU. Entre los oradores de hoy estuvo el líder de facto en Siria, quien hizo su debut internacional con declaraciones en las que condenó los ataques israelíes. También participó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien instó a seguir presionando a Rusia para poner fin a la guerra. El presidente de Argentina, por su parte, Javier Milei, quien arremetió contra Naciones Unidas y sus agencias. Entre ataques y agradecimientos a la ONU y una imagen histórica. Este miércoles, tras casi 60 años de no participar en una asamblea de la ONU, el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, dijo que su país por fin regresó al lugar que se merece. Siria está recuperando su lugar, el que le corresponde entre las naciones del mundo. Así, hemos podido levantarnos, nuevamente restaurar la dignidad del pueblo sirio. Al-Sharaa debutó en Nueva York después de ser un líder yihadista y de liderar la rebelión que causó la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Irán, por su parte, aprovechó el espacio para criticar a Estados Unidos e Israel. Los ataques del régimen sionista y de Estados Unidos contra ciudades, viviendas e infraestructuras iraníes, justo cuando estábamos en plena negociación diplomática, fueron una gran traición a la diplomacia, la estabilidad y la paz. Del otro lado, el presidente Volodymyr Zelensky destacó que la ONU es un actor importante dentro del proceso de paz en Ucrania y reiteró su llamado a que el resto de naciones condenen la agresión rusa y colaboren para frenar a Moscú. Agradezco el apoyo que estamos recibiendo. Sí, mucho depende del G7 y del G20, pero al final la paz depende de todos nosotros, de las Naciones Unidas. Mientras el presidente de Argentina acusó a la organización de haberse convertido en un gobierno supranacional de burócratas internacionales, alegando que la ONU adquirió funciones ajenas a su espíritu fundacional. Ha ido creando capa sobre capa de organismos, agencias y programas hasta alcanzar una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas para los cuales fueron creadas. El jueves será el turno del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que se expresará por videoconferencia después del rechazo por parte de la administración Trump de otorgar visas a los funcionarios palestinos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se refirió a la eventual reunión que sostendrá con su homólogo estadounidense Donald Trump. El mandatario brasileño dijo que será lo antes posible y que irá bien. Durante dicho encuentro, ambos abordarían las tensiones que se generaron luego de que Washington le impusiera sanciones al país sudamericano como represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump. Eu acho que ele está mal informado com relação ao Brasil. Creo que está mal informado sobre Brasil y posiblemente eso lo lleve a tomar algunas decisiones que no son aceptables en la relación entre dos países que mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 200 años. Então, na hora que a gente tiver o encontro, cuando nos reunamos, creo que todo esto se resolverá y Brasil y Estados Unidos volverán a vivir en armonía y estabilidad. Y químicamente estáveis.
Pasamos a Medio Oriente. La oficina del primer ministro de Israel publicó un comunicado en el que calificó como una rendición al terrorismo la decisión de Francia y otros países de reconocer el Estado de Palestina y al mismo tiempo reiteró que no permitirá que haya un Estado palestino. Esto mientras que en la Franja de Gaza los ataques israelíes de este miércoles dejaron al menos 40 personas muertas, 22 de ellas en la ciudad de Gaza, tras un intenso bombardeo durante la noche, según reportó la Defensa Civil. Israel advirtió a la flotilla que se dirige a Gaza para entregar suministros que no permitirá que ninguna embarcación entre al enclave palestino ni rompa el bloqueo naval impuesto a la zona. El gobierno israelí sugirió que la ayuda sea descargada en un puerto extranjero para ser transferida al territorio gazatí. Lo mismo sugirió la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para evitar más riesgos luego del ataque del lunes por la noche. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que enviaría un barco de guerra para brindar apoyo a la flotilla. Que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Pasamos a Ecuador. La Corte Constitucional aprobó el proyecto del presidente Daniel Noboa para llevar a cabo una consulta popular con miras a instalar una asamblea constituyente. Así las cosas, los ecuatorianos decidirán si quieren reformar la Constitución en una consulta popular que se celebrará el próximo 16 de noviembre. Para ampliar esta noticia, saludamos en Guayaquil a nuestra corresponsal Carolina Mela. Carolina, muy buenas noches. Cuéntenos cómo llegó la Corte Constitucional a la decisión de aceptar el decreto presidencial sobre la consulta popular para una asamblea constituyente. Bueno, recordemos el fin de semana donde decretos iban y venían, decretos presidenciales donde el presidente intentó eludir el control de la Corte Constitucional, enviando estos decretos directamente al Consejo Nacional Electoral, pasándose a la decisión de los magistrados, justamente para que se pueda aprobar prácticamente sin el control de los jueces. Eso finalmente le puso un punto el Consejo Nacional Electoral en el segundo decreto, cuando le dijo, bueno, pues esto necesita el control de la Corte Constitucional, y ahí fue donde finalmente intervinieron los jueces y ellos han respondido con mucha rapidez. De hecho, ayer mismo ya le habían respondido al presidente de la República, a la presidencia de la República, diciendo hay que hacer algunos cambios en este decreto que ustedes han enviado, pero lo vemos que está bastante bien. Y eso subsanó prácticamente en horas la presidencia de la República, y por eso la respuesta ha sido tan rápida que ahora mismo la Corte Constitucional ha respondido. Ya te digo, trató de eludir de alguna manera el presidente, pero no se pudo. La respuesta, además, del primer mandatario hace pocos minutos a través de X es que dijo que el Foro de la Democracia pedirá que pregunte al VAR si fue gol. Él parece que no lo entendió tan así tampoco. Carolina, ¿qué viene ahora tras la aceptación de la Corte y cuáles son los siguientes pasos en el proceso hacia una posible asamblea constituyente? El Consejo Nacional Electoral ya recibió el comunicado de la Corte, porque lo acaba de decir hace pocos minutos también la presidenta Diana Atamaín. Entonces, lo que va a hacer la presidenta es hacer un llamado, ya no solamente por el referendo como lo hizo el día sábado, sino también por la consulta popular. Entonces, ahora lo que resta es que en esta consulta, que va a ser consulta y referendo para el 16 de noviembre, la gente deberá decidir si quiere o no que se haga una nueva constitución. En el caso de que se apruebe, lo que va a pasar es que después se tendrán que elegir a los nuevos asambleístas constituyentes, que según el documento, el decreto que emitió el presidente de la República, van a ser 80 los asambleístas que se van a reunir en algún lugar donde todavía no está definido. Después de eso, ellos se sentarán obviamente a hacer esta constitución. Se tiene previsto que dure alrededor de 180 días su plazo, y después lo que va a pasar es que ese documento tendrá que ir también a votación para ver si la gente quiere o no quiere esa nueva constitución. Va a tardar algunos meses, pero finalmente ese es el proceso que tendrá que seguir para ver si Ecuador nuevamente tiene una constitución. Esto cuando la última fue en el año 2008.
Carolina, gracias por este reporte desde Guayaquil. Pasamos ahora a noticias de Brasil. Una comisión del Senado rechazó el polémico proyecto de reforma constitucional que buscaba ampliar la inmunidad contra los legisladores y que había provocado numerosas protestas en el país. La medida contemplaba que diputados, senadores y hasta presidentes de los partidos políticos solo sean investigados con previa autorización de la propia Cámara Legislativa, manteniendo el actual régimen de fueros. Si todo estivesse normal no Brasil, essa PEC jamais estaría siendo votada aquí agora. Si todo fuera normal en Brasil, esta enmienda constitucional nunca se votaría aquí. La mayor prueba de que ya no vivimos en una democracia plena es evidente para cualquiera que quiera verla. Quiero agradecer al presidente una vez más y felicitar a nuestro estimado relator y decir que hoy es un momento histórico en el Senado. Vamos a derrotar este proyecto de ley escudo. Hay revuelo en Estados Unidos luego de que una persona intentara o atentara a distancia y con un rifle contra unas instalaciones del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en la ciudad de Dallas, Texas. La policía asegura que una persona bajo custodia fue asesinada mientras que el atacante se quitó la vida. El presidente Donald Trump dijo estar al tanto de la situación, por la que culpó a izquierdistas radicales de incitar a la violencia y el odio contra los agentes migratorios. Además, prometió firmar una orden ejecutiva para desmantelar lo que denominó como redes de terrorismo doméstico. Tiroteo con un mensaje claro, según el FBI. Un francotirador disparó contra varias personas que se encontraban bajo custodia en unas instalaciones del ICE. Ningún agente recibió el impacto de estas balas. Una de ellas, irónicamente, llevaba la inscripción anti-ICE para un tirador que posteriormente dijo la investigación se suicidó. Respondimos a la llamada, llegamos al lugar y más tarde nos enteramos de que había 4 personas heridas de bala, 2 de ellas fallecidas, incluido el tirador. El Departamento de Policía de Dallas localizó rápidamente al tirador, que había fallecido. Vamos a trabajar en esta investigación codo a codo con nuestros socios federales. El FBI está en el lugar de los hechos. Un acto que las autoridades investigan como acto de violencia selectiva, pero tildado por los republicanos como violencia política. Fuimos testigos de un asesinato político en Utah. Eso destrozó el corazón de gran parte de este país. Este es el tercer tiroteo en Texas dirigido contra el ICE o la Customs Border Protection. Esto debe acabar. A todos los políticos que están utilizando la retórica, demonizando al ICE y demonizando a la CBP, deténganse. A todos los políticos que exigen que se revele la identidad de los agentes del ICE y piden que se persiga a sus familias, dejen de hacerlo. Esto tiene consecuencias muy reales. Miren, en Estados Unidos discrepamos. Está bien, así es el proceso democrático, pero sus oponentes políticos no son nazis. El bando demócrata, por su parte, acusó al lado republicano de divulgar información de forma selectiva y de controlar el discurso, escondiendo la condición de las víctimas con el objetivo, dicen, de hacer creer a la opinión pública que la policía migratoria está siendo atacada. Cerramos en Sudáfrica con el que sería el asado más grande del mundo. Unas 2.500 personas se reunieron en el estadio de la ciudad de Pretoria y encendieron simultáneamente sus parrillas para establecer un récord Guinness del mayor número de personas asando a la vez. El actual récord lo tiene Japón con 2.220 participantes. El equipo de Guinness dijo que tardará al menos 2 días en verificar la hazaña. Las ganancias de la iniciativa serán donadas a una campaña que tiene como objetivo alimentar a 1 millón de personas en el Día Mundial de la Alimentación del próximo año. Hasta aquí este informativo de Contexto Global. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya viene Paula Jiménez con un nuevo capítulo de Así es Asia. Quédense con nosotros.